El día de ayer platicamos un poco sobre la conversión del apóstol Pablo y tocamos algunos temas. Tocamos algunos temas. Este, Hoy quiero compartirles algo sobre la relación del apóstol Pablo. Vamos a seguir con lo del apóstol Pablo, ¿sí? Pero les quiero contar una historia de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo que se llamó Esteban. Muchos ya conocen lo que les voy a decir y muchos no. Entonces vamos a poner atención. Vamos a hablar del pecado de Pablo hoy en esta tarde. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Y para empezar les puedo decir que Esteban era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo que fue un gran hijo de Dios y predicador de la palabra, que llevaba la predicación a muchos lugares. A muchos lugares llevaba la predicación, ¿sí? Entonces, cuando él andaba predicando y cuando él estaba fungiendo su ministerio, estaba llevando su ministerio, hablando de Esteban, él fue llevado preso, él fue tomado cautivo, ¿sí? Fue llevado preso, precisamente por andar pregonando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hablando de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, él es tomado preso. Y pasan cosas muy curiosas y yo quiero comentártelas. Dice Hechos 7, 54 al 60, ¿sí? Y por ahí voy a tocar otras citas que a lo mejor no te voy a decir dónde están por la rapidez que tengo que hacer el video. Dice Hechos 7:54, dice: al oír esto rechinaban los dientes, se enojaron mucho contra él. Están hablando de Esteban, de cuando le estaba dando testimonio a las personas que lo tenían preso, que le estaban preguntando realmente si él era hijo de Dios. Y si, o sea, estaban cuestionándolo, lo estaban investigando, ¿verdad? Entonces él les dio un testimonio en el cual ellos se enojaron mucho, ¿sí? Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Dice la palabra de Dios en el versículo 58, dice: lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Aquí aparece Saulo, que viene siendo el apóstol Pablo después, que era lo que estábamos hablando en el video pasado. Dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. ¿Ok? Así es como muere Esteban. Así es como muere Esteban. Y su muerte fue por predicar la palabra de Dios, por predicar que Jesucristo era el Hijo de Dios, por declararlo. Entonces, por eso fue su muerte. Pero algo que quiero que veas es que en ese lugar ya aparece Saulo. Dice que era un joven que se llamaba Saulo. El versículo 58 dice: lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos, o sea, los mantos de Esteban, la ropa de Esteban, ¿sí?, a un joven llamado Saulo. O sea, aquí aparece Saulo y él es el encargado de sostener y de guardar la ropa de Esteban mientras lo estaban apedreando para que muriera, ¿sí? Entonces, fíjate lo que te estaba comentando ayer, ¿sí? ¿Por qué entonces a Pablo lo escoge? Lo escoge nuestro Señor Jesucristo para usarlo. Y es algo que, ¿verdad?, muchas de las veces como hombres pues no lo vamos a entender, no entendemos los planes de Dios. Quiero compartirte un poco de la historia del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, ¿sí?, dice la historia que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, acuérdense, ¿sí? Dicen que era un hombre hebreo. Era un hombre hebreo que nació en Tarso. Eh, Después del año 5, dice, después de Cristo, dentro de una familia fiel a la ley judaica.
Su padre era fariseo y Saulo fue criado guardando celosamente la ley judía. No sabemos nada de su madre, dice la historia de Saulo, pero sí sabemos que tenía una hermana en su juventud. Saulo estudió bajo Gamaliel. Gamaliel fue el que lo instruyó. ¿Sí? Un famoso doctor de la ley, ese era Gamaliel, un famoso doctor de la ley y miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. De joven Saulo se convirtió en un gran perseguidor de los cristianos. Él presenció el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y desde entonces comenzó a perseguir y a maltratar a todos los que creían en Jesús como Señor y Salvador. Pero un día dice, todo cambió. Eso está en la historia, tú lo puedes encontrar en internet. Si te vas a internet, vas a buscar la historia de Saulo de Tarso y ahí va a venir la historia de él, ¿verdad? Ahí es donde va a venir la historia de él. Entonces, pues ahí está el escrito, ¿verdad? ¿Quién era Saulo? ¿Cuál fue el pecado de Saulo? Si tú te fijas, quiero que veas que Saulo, aunque estaba maltratando a los hijos de Dios, y dice la palabra es que estaba respirando muerte en contra de los hijos de Dios y amenazas, o sea, y aparte de eso estuvo presente en la ejecución de Esteban y él era el que sostenía su ropa, y más adelante dice la palabra es que Saulo consentía, o sea, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Él estaba de acuerdo en que muriera, ¿verdad? En que muriera de esa manera, porque él estaba completamente convencido de que Esteban estaba blasfemando, de que estaba mintiendo, ¿verdad? Al decir que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo, ¿sí? ¿Por qué entonces, si él tenía esta característica, por qué razón entonces Dios le perdona su pecado? Bueno, si estamos viendo en la historia nos estamos dando cuenta que ciertamente él no estaba haciendo aquel pecado con dolo, ¿sí? No estaba haciéndolo de una manera dolosa, ¿sí? Y muchos van a decir, no, no es así. No, sí es así. Hay dentro de la comisión de delitos, ¿verdad? Existe el delito culposo y el delito doloso. Pero también existe, ¿verdad?, cuando se comete un delito por ignorancia. ¿Por qué? Porque se cree que se está haciendo lo correcto, ¿sí? Y este es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí que él fue, y también en la escritura lo vamos a encontrar, que él fue instruido bajo el ordenamiento de Gamaliel. O sea, Gamaliel fue su maestro, y Gamaliel él era judío, él era hebreo, él era celoso de la ley, y esta persona, Gamaliel, una persona que era miembro, ¿verdad?, del Sanedrín, dice aquí, y él fue instruido bajo la ley judaica. Entonces bajo esa ley, ¿verdad?, él era celoso de guardar todo lo que existía en el tiempo antiguo, las leyes del tiempo antiguo. Y hoy en día hay muchas religiones que son muy celosas de apegarse mucho a las leyes antiguas, ¿sí? Y siguen ahí, ¿verdad? Pero no vamos a tocar ahorita ese tema. Pero Pablo, como mucha gente hoy en la actualidad, creen que al apegarse a la ley judía están haciendo lo correcto. Y él creía que al apegarse a la ley judía él estaba haciendo lo correcto. Él creía firmemente eso. Entonces, en esa ley, ¿verdad?, pues existían muchas formas de ver a las personas que blasfemaban, y una de ellas era verlas como personas pecadoras que tenían que morir, ¿verdad? Si blasfemaban a tal grado. Entonces, como Pablo era muy celoso de esas leyes y de esa doctrina y de esa forma en la que le había instruido, él creía firmemente que lo que él estaba haciendo al perseguir la iglesia y al llevar presos a los hijos de Dios, él creía que estaba en lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Por esa razón, él era muy celoso. Y si tú te fijas, había un celo muy fuerte en el apóstol Pablo, porque el camino de Dios fuera respetado. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que Pablo era muy celoso de la ley, o sea, pero era muy celoso de Dios, de que él quería que todo se respetara como Dios lo mandaba, como Dios lo ordenaba, porque para él así lo ordenaba Dios, ¿sí? Él desconocía totalmente el tema de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando hablo de que se desconoce el tema de Jesucristo, nosotros también en la actualidad podemos conocer mucho de la palabra. Y hay mucha gente que te avienta versículo tras versículo tras versículo cuando están hablando, fíjate lo que te digo. Pero que no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Y muchas de las veces ellos creen que como llevan su camino, como llevan su vida cristiana, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque están obligándose a hacer las cosas que ahí leen, mas sin embargo no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y esto es grave en un cristiano, que no hayas tenido un encuentro con el Espíritu Santo, porque vas a fallar en muchas cosas creyendo que estás haciendo lo correcto porque ahí lo dice la palabra, pero no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Ese es un detalle y eso era lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía de la palabra de Dios, era un conocedor de la palabra de Dios, era un conocedor de la ley judía, más que nada, era un conocedor de la ley judía y era muy celoso por cuanto a sus padres eran fariseos, dice, y él así había sido criado y eran muy celosos, ¿verdad? De las leyes de Moisés, de todas esas leyes antiguas, ¿sí? De la forma en la que se llevaba el servicio, el sacerdocio, todo eso, eran muy celosos, ¿sí? Este, Mas sin embargo, él no había tenido, no había experimentado tener un encuentro real con Dios y con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como él creía estar haciendo lo correcto, pues Dios lo veía, ¿verdad? De alguna manera como un ser que quería hacer las cosas bien, pero que no tenía el conocimiento, que no tenía la guía, que conocía mucho de las leyes antiguas, pero que no conocía a Dios. No conocía a Dios, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Una cosa es conocer la Biblia, una cosa es hablar de la Biblia y hablar de un montón de versículos, y otra cosa es conocer realmente a Dios, tener un encuentro con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo guíe tu vida. Son cosas muy distintas. Yo he conocido personas que no te hablan tanto versículo bíblico, pero que el Espíritu de Dios está en ellos, y cuando los saludas o los abrazas, hay virtud en ellos que hasta te pones chinito, sientes la presencia del Señor en ellos, sin necesidad de que ellos te hablen tanto de la palabra de Dios. Entonces aquí lo importante es tener un encuentro con el Espíritu Santo, tener un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo y dejarte guiar por nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante para la vida del cristiano y eso es lo que te quiero compartir hoy. El pecado del apóstol Pablo no fue tomado en cuenta como pecado de muerte. ¿Por qué? Porque él no sabía contra qué estaba realmente peleando. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que esos hombres eran mentirosos. Él pensaba que Jesucristo había sido un charlatán. Él pensaba muchas cosas dentro de la creencia que él tenía, como él había sido enseñado y lo que se decía. Pero él no le constaba. Él no había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y no lo conocía. O sea, él estaba defendiendo lo que él conocía, pero desconocía a nuestro Señor Jesucristo. Él conocía la ley, pero desconocía a Jesucristo. O sea, él estaba defendiendo lo que él conocía. En su ignorancia de conocer a nuestro Señor Jesucristo, él creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso nuestro Señor Jesucristo toma bien rescatarlo, porque dice, este hombre es muy celoso de mi Padre, es muy celoso de mi Padre, pero le falta conocerme, le falta la consistencia, saber realmente de lo que se trata el verdadero evangelio. Y a eso es a lo que vamos a ir. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, le aparece, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hace un contacto directo con él y le aclara, yo soy Jesús al que tú persigues, le dice ahí en Hechos capítulo 9, dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pero trata con él y trata con él por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Aquella voz que se escucha es la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así es como trata con él realmente, presentándose con él diciéndole, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿sí? Eh, Y en ese momento él comprende, él entiende que estaba peleando contra algo que él no conocía. En ese momento eh, pasan una serie de cosas donde termina el apóstol Pablo predicando y convencido de que Jesús realmente existía, y eso es algo maravilloso, ¿sí? Eso es algo maravilloso. Entonces nosotros podemos conocer mucho de la palabra de Dios, mucho de la Biblia, pero no tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que apurar por tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe. Eso es lo que necesitamos hacer. Digo, el apóstol Pablo fue perdonado porque no se le imputaba ese pecado por cuanto él lo estaba haciendo por serlo creyendo que estaba haciendo bien. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece para aclararle de que no estaba haciendo bien y que era necesario que parara y que no siguiera haciendo aquello y que empezara a hablar de la salvación y el perdón y el verdadero evangelio. Ahora, puedes preguntarte cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que yo diría, ¿sí?
Porque si yo hoy pregunto cuál es la iglesia verdadera y cuál es la mejor, todas las iglesias que yo conozco dicen que es la verdadera y que es la mejor. Y que es la que fundió con nuestro Señor Jesucristo. Todos creen eso. Todos firmemente creen que ellos son exclusivos. Y eso es un grave error. Porque dice la palabra de Dios que Él puede levantar hijos aún de las piedras. ¿Sí? O sea, a veces las iglesias son muy celosas diciendo nosotros somos los verdaderos y nosotros somos los que tenemos la verdad. No, la verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que nuestro Señor Jesucristo vino a implementar un sistema de amor, de participación, de comprensión. No un evangelio de contienda, como muchas iglesias tienen la costumbre de pelear por su doctrina y agarrarse y pelear y discutir con la gente. Eso no aprovecha nada, eso no te deja nada ni demuestra que eres un hijo de Dios. Porque era lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía Pablo, pelear precisamente por lo que él creía, que conocía y que él estaba en lo correcto. Y muchas personas utilizan el evangelio para pelear, para discutir, porque creen que están en lo correcto. ¿Sí? Creen que haciendo eso, y todavía en sus iglesias les enseñan que esa es la manera de contender por el evangelio. Entonces ellos creen ciegamente, porque así los tienen enseñados, porque los han enseñado mal, que discutir por la palabra diciendo versículos y versículos y versículos, con eso ellos están haciendo lo correcto delante de Dios porque están defendiendo el evangelio. Y no es así, nuestro Señor Jesucristo no necesita que tú lo defiendas así, la verdad no. Si haces eso estás equivocado. Nuestro Señor Jesucristo lo que necesita es que nosotros mostremos el amor del Padre, porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí?, en forma de ser humano, para enseñarnos a perdonar y a sacrificar nuestra vida por amor de aquellos que van, que van a llegar a la presencia del Señor. Entonces, fíjate lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, un evangelio de amor. Dice la palabra es que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Entonces el verdadero evangelio se basa en amor. En las leyes judías, en las leyes pasadas, en eso no se basaba. No se basaba en el amor, se basaba, eran mandamientos judiciales, era un código de procedimientos civiles y penales, ¿verdad? Y mercantiles, realmente eso era lo que era, pero no había nada del Espíritu de Dios ahí. ¿Eh? Estaban siendo guiados pues, puramente por hombres, ¿sí? No tenían al Espíritu Santo, ni sabían cómo se movían, ni sabían utilizarlo, ni el Espíritu Santo se demostraba en toda esa gente que tenían mucho conocimiento. Entonces ten cuidado, ¿qué tal si tú ahorita tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, la conoces al revés del derecho, y ahorita me vas a refutar todo lo que dije con un montón de versículos bíblicos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no es lo que Dios quiere? ¿Qué tal si tú tienes mucho conocimiento, pero no has tenido un encuentro real con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, y que la tuviste? Qué bueno, que Dios te bendiga y sigue adelante, ayúdame a enseñarle a la gente a tener un encuentro real con el Espíritu Santo. De eso se trata, de enseñarle a las personas no a que conozcan la Biblia al revés y al derecho, versículo tras versículo, sino de enseñarles a tener un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, que eso es lo maravilloso. Eso fue lo que a Pablo le pasó. Pablo fue perdonado su pecado porque lo hacía por ignorancia. Por eso fue perdonado su pecado, porque él en su ignorancia creía que estaba en lo correcto, ¿sí? Por eso le fue perdonado su pecado y por eso nuestro Señor Jesucristo se presentó a él, y una vez que se presenta a él con el poder del Espíritu Santo, la vida del apóstol Pablo cambia a tal grado que él predicaba de nuestro Señor Jesucristo, él predicaba de la salvación, y dice la palabra es que todos lo desconocían, nadie le creía por lo que él era. Mas, sin embargo, él estaba haciendo la obra que el Espíritu Santo le había encomendado, que nuestro Señor Jesucristo le había encomendado por medio del Espíritu Santo. Pero ya había sido, para entonces él ya había sido ungido por nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No andaba predicando sin un respaldo de nuestro Señor, sino que él llevaba todo el respaldo de nuestro Señor. ¿Por qué? Por cuanto él se había sometido, había sido humilde y había entendido, ¿sí?, había recibido el don del Espíritu Santo, porque recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, hablando del pecado de Pablo, pues sí, el pecado de Pablo ahí existe, ahí está en la Biblia escrito, ¿verdad? Que era llevar a la muerte a los hijos de Dios. Mas, sin embargo, te puedo decir que ese pecado, ¿sí?, no le fue tomado en cuenta para condenación, por cuanto él lo estaba haciendo por ignorancia, creyendo que estaba haciendo lo correcto, por celos, precisamente, de que se hicieran las cosas bien para Dios. Imagínate el problema en el que estaba metido el hombre, la controversia en la que estaba metido, que pensando que estaba haciendo lo correcto para que respetaran a Dios, estaba matando a sus hijos, los estaba llevando a la muerte. Entonces, ¿cómo lo podía ver en ese momento el Señor? A lo mejor con lástima, con compasión, de decir, bueno, este hombre quiere hacer algo por mí, pero no puede y no hay el camino. Y a lo mejor así nos va a ver a nosotros en un determinado momento, que nosotros queremos
hacer algo bien para Dios, comportarnos bien y en el amor, ¿verdad? Pero no encontramos el camino para hacerlo. No encontramos el camino. Entonces es cuando viene nuestro Señor Jesucristo y dice, bueno, tú no encuentras el camino, no sabes por dónde avanzar, yo te voy a mostrar el camino, ¿sí? Acuérdense que dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, muchas de las veces sí ya tenemos el conocimiento, pero no tenemos un encuentro con Dios. Es necesario tener un encuentro con Dios, ¿sí? Pero para tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Hay que rendirse delante de Él y decirle como dijo Pablo, primero, bueno, ¿quién eres, Señor? Cuando te está hablando, ¿quién eres, Señor? Y una vez que reconozcas la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Señor Jesucristo, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate lo que te digo, cuando tú dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claramente le estás dejando el paso a nuestro Señor Jesucristo a tu vida para que Él la ordene, para que Él mande, para que Él te indique lo que Él quiere que tú hagas y tú someterte en obediencia para realizar lo que el Señor Jesucristo te vaya marcando. Y en tu corazón van a nacer muchas cosas. En tu corazón a lo mejor van a hacer que salgas a la calle ahorita mismo, después de que se acabe este video. A lo mejor van a hacer en tu corazón que salgas en la calle a hablarle al primero que te encuentres de nuestro Señor Jesucristo que no te haga caso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está levantando a lo mejor del lugar donde estás sentado ahorita y diciéndote, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya tienes con el conocimiento y lo que te falta es ir a predicar, es ir a hablar, es ir a llevar la palabra y no esperar que haga una campaña de evangelización en tu iglesia, porque para llevar la palabra y llevar gente a los pies de Cristo no se necesita que la iglesia emprenda una campaña de evangelización. Tú solito, en cualquier lugar que te pares, puedes hablar de Dios. Puedes predicar de su palabra, puedes predicar del don del Espíritu Santo, puedes predicar de la salvación de un Jesucristo que perdona y restaura a las personas. Lo puedes predicar. El apóstol Pablo era lo que le faltaba. Le faltaba ponerse en marcha y empezar a predicar, pero para eso necesitaba conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le conoció, se le indicó lo que tenía que hacer y dicen que él inmediatamente se levantó y empezó a predicar. ¿Sí? Una de las manifestaciones del verdadero Hijo de Dios que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo es que su boca no se calla de hablar de Dios, pero no para pelear, no para contender y no para contradecir. Cuando alguien te quiera contradecir o pelear por la palabra, no te pongas a pelear, es mi mejor consejo. No te pongas a pelear ni contradecir con las personas, ni a enseñarles que tu religión es lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque la persona que oye alrededor, las personas que no oyen alrededor, son las que se van a enfriar, son las que se los van a tomar a mal a los dos, van a dejar un mal testimonio, van a dejar en sucio el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como que es un Dios de contienda, y aquellas personas que te oyen o se van a burlar de ustedes, de los que estén contendiendo por contextos bíblicos, se van a burlar, lo primero que van a decir, mira, y esos se creen hijos de Dios. Entonces es una técnica muy mala ponerte a discutir con alguien. Si alguien quiere discutir contigo por el Evangelio, aunque tú tengas la razón y creas que la razón te asiste y tengas la firmeza de que tienes razón, no te pongas a pelear. No pelees por el Evangelio. ¿Sí? Si esa persona necesita que tú trabajes con él, no le trabajes tú con él. Tú no necesitas trabajar con él, tú vete de ahí. Y vete a alguien que realmente necesite de Dios. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo, si los hermanos de entonces, los discípulos, se hubieran puesto a pelear con él, con la palabra de Jesucristo, nunca les hubiera hecho caso. Porque de hecho muchos de ellos le dieron testimonio. Y dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo y no le hicieron caso. Ahí está Esteban, terminó muerto. En lugar de entenderle, en lugar de creer, terminó muerto. Terminó muerto, fíjate. Entonces, es un ejemplo de que no somos nosotros los que convencemos al mundo. No tenemos nada que discutir. Nada. Es Jesucristo el que se va a presentar ante esas personas y los va a convencer de una manera o de otra, por la buena, por la mala, con amor o con reprensión, pero los va a convencer si es que son para Él, y si no, se van a perder, porque hay gente que no está llamada al camino de Dios. Dice la palabra de Dios que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Y a lo mejor la persona esa no es elegida aunque conozca la Biblia al revés del derecho. Hay mucha gente que en aquel tiempo conocía la ley judía y se perdió porque no fue elegida. No fue elegida, no todos fueron elegidos. ¿Sí? Entonces con esto lo que te quiero decir es que no desgastes, no te desgastes, no gastes tu tiempo discutiendo con personas que realmente no van a hacer caso. ¿Sí? Lleva la palabra de Dios allá donde se necesite un cariño, un amor, donde se necesite que realmente Jesucristo sea manifestado.
Es lo que te puedo decir en esta tarde. El pecado de Pablo fue perdonado por su ignorancia, ¿sí? Porque él, creyendo que hacía lo correcto, estaba haciendo lo malo. Entonces, por eso le fue perdonado, y por su celo por la palabra de Dios, por eso se le utilizó, por eso Jesucristo lo eligió para utilizarlo, ¿sí? Que Dios los bendiga.